Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Gracias al Señor que nos podemos de nuevo reunir para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos a orar la palabra del Señor. Vamos a leer juntos los textos bíblicos y antes de cada texto yo voy a estar leyendo la oración que hacemos cada uno y todos nosotros al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, hemos venido para adorarte solo a ti. Recibe nuestros cánticos e himnos espirituales que te tributaremos de corazón. Te adoramos por tu santa palabra, que es fiel y verdadera. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Te confesamos nuestros pecados, Señor Jesucristo. Solo tú eres santo. Nos arrepentimos y te rogamos perdón. Tú nos disciplinas para lo que nos es provechoso, para que participemos de tu santidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Señor, tú nos renuevas y nos restauras, porque eres bondadoso y misericordioso. Ayúdanos a serte fiel, obedientes a tu palabra. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Te pedimos, Padre, que nos guíes para vivir en justicia, en honestidad e imparcialidad con nuestro prójimo. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Intercedamos ante su trono de gracia por los que lloran y sufren, víctimas de tanta maldad, que nosotros, tu iglesia, seamos un pueblo celoso de buenas obras para tu gloria y honra. Y también intercedamos pidiendo por la salvación de nuestro prójimo. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Padre, afírmanos en tu palabra, para que seamos sinceros delante de ti, que busquemos siempre tu aprobación y afirmación, y que toda nuestra confianza esté puesta en ti y no en los hombres. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Padre, te damos infinitas gracias por enviar a tu Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para morir en la cruz por nuestros pecados, llevando Él el castigo por nuestra culpa y así darnos la salvación eterna. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te alabamos, Señor Jesucristo, te exaltamos y glorificamos, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, eres santo, puro, perfecto. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios nos amó, a su Hijo dio y lo nombró nuestro Emmanuel. La profecía fue en él cumplida, Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Dios descendió y se encarnó, Jesús nació, nuestro Emmanuel, vino a salvarnos, vino a redimirnos, Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias damos al Señor por un día más, porque estamos aquí iniciando la semana de la mejor manera posible. También porque nos está permitiendo celebrar la Navidad. Este mes de diciembre donde nosotros conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, de ese Cordero que por usted y que por mi hermano ha venido o vino a morir por nosotros. Ese niño que se entregó por cada uno de nosotros, si es que ya hoy el Señor nos ha permitido sabernos salvos. Entonemos ahora el himno 144, que nos habla precisamente de ese amor que Él ha tenido para con usted y conmigo también, para la gloria de Dios. Cristo tanto me amó, que en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión.
la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Gracias al Señor por ese amor. Entonemos ahora el himno 133. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Oh Cristo,
Pedimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas a nuestra oración. Himno 129, allá en el pesebre. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición, rogamos que atiendas a nuestra oración, a todos, oh Cristo, nos muestras amor, nosotros te amamos también, Salvador. En la segunda estrofa nosotros acabamos de entonar, hermanos, una frase que dice: acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo, Él es la luz. Y aunque de pronto lo normal es que nosotros en diciembre solo entonáramos himnos navideños, también es importante recordar quién es ese niño, quién es ese que nació allá en el pesebre por nosotros. La luz del mundo. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo. Más en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Demos gracias al Señor por medio de este himno, por esa luz que Él mandó aquí al mundo. Perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, más en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo.
Salmo 140. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato loor. Por siglos eternos, adórete el hombre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes henchidos de amor, al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid, fieles todos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el Verbo humanado. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso da gloria en las alturas. Venid, adoremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato loor. Por siglos eternos, adórete el hombre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Amén. Y terminemos entonando el himno número 18. Gloria a tu nombre, oh Dios. Oh bendito Rey divino, te adoramos con fervor. Y nos da una serie de nombres. Poderoso, admirable, eres tú, oh Salvador. Oh bendito Rey divino, te adoramos con fervor. Poderoso, admirable, eres tú, oh Salvador. Gloria
Señor Padre, gracias te damos nuevamente por esta mañana. Gracias, Señor, porque aquí nos traes a tu templo a congregarnos. Gracias por permitirnos recordar quién es la luz del mundo, porque en este mes en específico podemos recordar la forma en que llegó al mundo, la forma en la que le tocó nacer, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque no éramos capaces, Señor, no teníamos mérito alguno, no tenemos mérito alguno para sabernos salvos, Señor. Gracias por esto, gracias por este mes, porque tú nos entregas, Señor, el verdadero significado de la Navidad. Ayúdanos ahora en el tiempo de predicación a estar atentos a tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Vamos el versículo para memorizar. ¿Cuál versículo del capítulo 1 dejamos hace 8 días? Bueno, como que no lo memorizamos entonces, ¿no? Era el versículo 38 de Lucas capítulo 1. Entonces, si usted lo tiene ahí, leámoslo al menos de ahí de la escritura, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 38. El versículo 68 del capítulo 1, para que memoricemos esta semana. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1, 68. El Señor Jesús es el centro de la Escritura. Él es pudiéramos decir, el personaje principal de la Escritura. Y no solamente Él en su persona, sino Él también en su obra. Sus obras son el centro, lo que Él hace. Y cada obra que el Señor hace es grande, porque Él es grande. En esta mañana vamos a estar considerando lo que son los versículos 57 al 80 del capítulo 1. Entonces vamos a hacer primero una lectura de la palabra del Señor y luego vamos a estar considerando este texto. Dice la palabra del Señor: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no,
se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, has mostrado tu bondad y tu grandeza al enviar a tu Hijo Jesucristo, al hacerte, Señor, como uno de nosotros, pero sin pecado, a fin de salvarnos, a fin de redimir a tu pueblo, a fin, Señor, de cumplir esa promesa que tú hiciste desde el principio. Señor, ayúdanos a meditar en esta historia de nuestra salvación. Que estas palabras, Señor, que a veces son tan familiares para nosotros, sean un deleite para nosotros. Que al escuchar, Señor, todas las cosas que tú hiciste para salvar a tu pueblo, Señor, se goce en ti. Gracias te damos, Señor, porque hoy es tu día, y en este día tuyo podemos celebrar esa obra de salvación en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu palabra. Que tu palabra, Señor, no solamente nos instruya y nos enseñe, sino que también, Señor, produzca fruto en nuestra vida. No queremos, Señor, ser oidores. Queremos, Señor, ser también hacedores de tu palabra. Enséñanos, pues, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a considerar en esta mañana por lo menos 4 partes dentro del texto. Y todas ellas tienen que ver precisamente con el obrar del Señor, con lo que el Señor hace. Y por supuesto también con lo que el Señor es. Y vamos a comenzar en el verso 57 y 58 a considerar la grande misericordia de Dios. Grande es la misericordia de Dios.
Cuando pensamos en la misericordia del Señor, hace unos días precisamente decíamos que ese es el único atributo por el cual nosotros como pecadores podemos encontrar esperanza. Si pensáramos que Dios es solamente todopoderoso, si pensáramos que Dios solamente fuera santo, pues ningún pecador encontraría en ello alguna esperanza, alguna opción para acercarse a Él. Pero cuando pensamos que Dios es grande en misericordia, entonces los pecadores encontramos esperanza. Encontramos que hay una posibilidad de acercarnos a Él por su misericordia. Dios da su grande misericordia sobre cada uno de nosotros, aunque nosotros somos tan pequeños. Considere esto en los versos 57 y 58. Allí dice la palabra del Señor: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Si usted recuerda en el versículo 14 que lo estuvimos considerando hace unos días, hace unos domingos, primer domingo, si mal no estoy, usted encuentra allí la promesa que el Señor le había dado precisamente a Zacarías, esposo de Elizabeth. Le había prometido un hijo y le había dicho: y tendrás, verso 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lo que tenemos entonces aquí en el verso 57 y 58 es el cumplimiento parcial de esa promesa que el Señor ya le había dado a Zacarías. Y recordemos, hermanos, que Elizabeth era una mujer, por un lado, anciana, pero por otro lado era una mujer estéril, una mujer campesina, una mujer de la montaña, una mujer quizás desconocida para muchos en medio de la sociedad, no era alguien importante, y sin embargo, dice el versículo 58, que Dios engrandeció para con esta mujer estéril, pobre, campesina, humilde, desconocida, engrandeció para con ella su misericordia. Y una de las cosas que podemos considerar en ese versículo 58 es que Dios engrandece su misericordia sobre su pueblo cuando Él cumple sus promesas. Y esto es lo que está sucediendo aquí en la vida de Elizabeth. El Señor está cumpliendo su promesa y entonces la Escritura dice: Dios engrandeció para con ella su misericordia. Considera, hermano, por lo menos dos lecciones importantes que podemos extraer de estos dos primeros versículos. La primera de ellas es que la misericordia de Dios se manifiesta cada vez que el Señor cumple sus promesas con su pueblo. Cada vez que el Señor cumple lo que Él ha prometido para nosotros, es una forma en la cual Él está mostrando grande misericordia con nosotros. Hermanos, recordemos que el Señor no está obligado a prometernos absolutamente nada, pero Él en su bondad ha querido hacernos promesas, y esas promesas son fieles. Y cada vez que el Señor cumple esas promesas sobre nosotros, es una muestra de que el Señor está engrandeciendo su misericordia sobre nosotros. Y esto sucedió con Elizabeth. ¿Cuánto tiempo esperó Elizabeth ese hijo? El texto nos dice que ella era una mujer anciana, en el principio del capítulo 1. ¿Cuánto tiempo esperó esta mujer esa petición que le hizo al Señor de tener un hijo? Bueno, no sabemos cuánto, pero cuando vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos reconocer que aunque aún en nuestra vida diaria nos parezca que estamos siendo olvidados de parte del Señor, en realidad lo que está sucediendo es que el Señor sigue obrando silenciosamente. Aun cuando nosotros pasamos mucho tiempo esperando una promesa, si el Señor ha prometido eso, con toda seguridad llegará el momento en el cual el Señor dará esa promesa. Es decir, que el amor del Señor siempre está trabajando ahí como tras bambalinas, en silencio. Una segunda lección que podemos extraer de estos dos versículos, hermanos, es que nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, no son obstáculo para que Dios muestre su grande misericordia sobre nosotros.
Elizabeth, una mujer desconocida, humilde, no importante, no influyente, no adinerada, pero el Señor acostumbra de hecho a hacer grandes cosas con poco. Y usted puede recordar la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. El Señor hace grandes cosas con poco. Y eso, por supuesto, trae mucho aliento a los que creemos en el Señor. Como leíamos hace 8 días precisamente en 1 Corintios capítulo 1, verso 28, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Eso quiere decir, hermanos, que ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que por gracia hemos sido nacidos de nuevo, somos un testimonio fiel de que el Señor hace grandes cosas con poco. Así que cuando pensemos que estamos siendo olvidados por el Señor o que el Señor no va a cumplir lo que Él ha prometido, recordemos que el Señor tiene un tiempo preciso para cada cosa. El Señor cumplirá lo que Él ha prometido hacer. En los versículos 59 al 66, consideremos la sabiduría de Dios. Grande es la sabiduría de Dios. Grande es la sabiduría de Dios. Dios hace las cosas de maneras tan diferentes a nosotros, de formas que nosotros mismos ni siquiera nos imaginamos que podrían haber sido hechas. Un reconocido escritor cristiano definió la sabiduría de Dios de la siguiente manera: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios escoge siempre las mejores metas o fines o propósitos y los mejores medios para llegar a esos fines o a esos propósitos. Considere lo que ha estado sucediendo en la vida de Zacarías y Elizabeth. Leamos el versículo 59. Encontramos allí, por supuesto, a unos vecinos que en medio de la noticia del alumbramiento de Elizabeth, pues quieren entrar y poner el nombre al niño. Verso 59, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Ya sabemos que estamos hablando allí de Juan el Bautista. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero entonces ahí están los parientes, los vecinos, y entonces ellos, como costumbre también propia de la misma cultura, quieren poner el nombre conforme a alguien de la propia familia. Y entonces dice el verso 60, pero respondiendo su madre dijo, no se va a llamar Zacarías, sino que se va a llamar Juan. Le dijeron, verso 61, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas. Ahí están los vecinos, esos parientes insistentes, preguntan por señas a su padre cómo le había de llamar. Recuerde que Zacarías había quedado mudo, pero cuando la escritura dice ahí que le preguntaron por señas, da a entender que no solamente había quedado mudo, sino que había quedado sordo. Y entonces tenemos a unos vecinos que están ahí insistiendo, lo tenemos que poner, es conforme a la tradición, conforme a la cultura, él tiene que llamarse como alguien de la familia. Y entonces en el verso 63 llega Zacarías y pide una tablilla, generalmente eran tablas con cera para escribir sobre ellas. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Es decir, este sacerdote Zacarías le deja claro a estos vecinos, no vamos a hacer conforme a la tradición, no vamos a hacer conforme a la costumbre, no vamos a hacer lo que nos dicte la familia,
tampoco vamos a hacer lo que nos digan los vecinos, vamos a hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. El Señor ha dicho que se va a llamar Juan, entonces se va a llamar Juan. Y eso es muy especial, por supuesto. Como Zacarías, el Señor puso en el corazón de Zacarías y Elizabeth, un hombre y una mujer piadosos, obedecer la palabra del Señor antes que a los hombres, obedecer la palabra del Señor antes que las tradiciones y costumbres. Y entonces el verso 63 dice que ellos, todos los vecinos y parientes que estaban ahí, todos se maravillaron, es decir, se asombraron, quedaron desconcertados, quizás escandalizados. Y esto confirma también entonces la sordera de Zacarías. Porque si Zacarías no hubiera estado sordo, entonces él hubiera escuchado a su propia esposa Elizabeth decir que no se iba a llamar Juan, que no se iba a llamar como la familia, y no que se iba a llamar Juan. Y por eso los familiares y los vecinos se asombran. ¿Cómo es posible? Zacarías sordo y mudo y Elizabeth están en perfecta armonía, de acuerdo en lo que ellos han decidido de parte de Dios llamar a su hijo. Y por eso dice el texto que ellos se maravillaron, se asombraron. Es decir, ellos entendieron que lo que estaba sucediendo ahí no era obra de hombres, sino obra de Dios. Y con toda seguridad, porque pues no faltan, no creo que esto sea un mal solamente de los colombianos. Seguro en esa cultura también se quedaron algunos murmurando y chismoseando y de pronto no muy contentos, pero mire, ¿y por qué de esta manera? Pero Zacarías estaba claro, tenemos que obedecer el mandato del Señor. Y entonces lo que sucede en el verso 64 es que la disciplina que el Señor había puesto sobre Zacarías termina. Zacarías obedeció el mandato del Señor y entonces en el verso 64 dice al momento. Esa palabra al momento quiere decir de inmediato, sin lugar a ningún tipo de espera, de inmediato. Cuando Zacarías dice se va a llamar Juan, inmediatamente fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y considere lo que sucede justamente después de que termina la disciplina de Zacarías. Recuerde que Zacarías había quedado mudo precisamente a causa de su incredulidad. El Señor le castigó, le disciplinó, no creíste a mis palabras, entonces vas a estar mudo. Pero qué especial cuando llegamos al verso 64, cuando se termina la disciplina del Señor, ¿qué es lo primero que hace Zacarías? Alabar y bendecir el nombre del Señor. Y hermanos, yo creo que esto es tan instructivo para nosotros. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, disciplina. Es decir, que la disciplina del Señor es siempre una expresión del amor de Dios para sus hijos. ¿Y cuál debe ser la respuesta de un hijo suyo cuando termina la disciplina del Señor? Alabar y bendecir el nombre del Señor. Hermanos, ante las murmuraciones de los vecinos, ante las ideas de los familiares, ante la oposición de ellos, vemos a un Zacarías y a una Elizabeth que están dispuestos a confiar en el Señor y a hacer lo que el Señor había mandado que hicieran. Y es que ciertamente sabio es aquel que obedece al Señor. ¿Qué hubiera sucedido si Zacarías hubiera aceptado que los vecinos le pusieran el nombre a su hijo? Bueno, la Escritura no dice eso, entonces no sabemos.
pero lo que sí sabemos es que habría desobedecido al Señor. Pero ellos obedecieron al Señor, es decir, ellos mostraron sabiduría delante del Señor. Ellos dijeron, es sabio obedecer al Señor. No sabemos qué va a suceder con nuestro hijo finalmente, pero el Señor ha dicho que se llame de esta manera, así vamos a hacer. Y hermanos, cuánta falta nos hace este tipo de determinación en medio de nosotros como pueblo de Dios. Que nosotros cada vez que enfrentemos determinadas circunstancias y decisiones en nuestra vida, siempre podamos decir, vamos a hacer lo que el Señor nos diga en su palabra y punto. ¿Cuán necesario es que nosotros pensemos así? Amén. En el verso 65 dice acerca de los vecinos. ¿Qué pasó con los vecinos? Se llenaron de temor. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Cuando dice ahí la expresión, verso 65 al principio, y se llenaron de temor, es como si dijera el texto, lo que sucedió en ese momento sobrepasaba el pensamiento de todas esas personas y ellos no lograban comprender todo lo que estaba sucediendo. Y entonces se llenan de temor y van y empiezan a contar a otros. Y como dice el versículo 66, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Cuando yo leía ese versículo, yo me preguntaba si esa es una pregunta que nosotros nos hacemos cuando tenemos hijos. Quizás pensamos en muchas cosas cuando tenemos a nuestro primer hijo en nuestros brazos y entonces muy emotivamente pensamos muchas cosas, pero la pregunta es, ¿será que en algún momento nos hemos preguntado cosas como, ¿quién será este hijo el día de mañana? ¿Será alguien temeroso de Dios, que glorifique el nombre de Dios, que le sirva? ¿Qué estaremos trayendo nosotros a la sociedad con este hijo? ¿Será de bendición para la sociedad? ¿Será de bendición para la iglesia? ¿Será de bendición para la casa, para la familia? ¿Será para la gloria de Dios? ¿O será uno que va a engrosar la cantidad de pecado que vemos en el mundo? Aquí estas personas, cuando vieron lo que sucedió ante el nacimiento de Juan el Bautista, ellos se preguntaron, ¿quién pues será este niño? Este niño tiene que ser alguien muy especial. Y dice la Escritura, y la mano del Señor estaba con él. Hermanos, las formas en las que Dios hace las cosas superan nuestros pensamientos. Recuerde lo que dice Isaías, capítulo 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, a veces es difícil para nosotros esperar en el Señor. Honestamente pienso que cuando escucho a alguien de pronto decir, no, para mí no es difícil esperar en el Señor, honestamente pienso que no hace honor a la verdad, que no está diciendo la verdad. Para cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, aunque perdonados, seguimos siendo pecadores
y siempre nos es tan difícil esperar en el Señor. Y nos es difícil precisamente, hermanos, porque no conocemos el mañana, no sabemos qué va a suceder mañana. Y pudiéramos decir que nuestra vida a veces es como un rompecabezas, que a veces le faltan piezas. Yo creo que todos en algún momento hemos sabido lo que significa armar un rompecabezas de unas 1000 piezas o más. Y de pronto unas piezas usted las logra encajar fácilmente y logra empezar a ver como la imagen, pero todavía faltan muchas piezas y empieza a complicarse el asunto y usted empieza a ver como ese paisaje ahí, un montón de huecos. Yo creo que nuestra vida a veces se parece como a un rompecabezas, que nosotros cuando lo miramos nuestra propia vida, vemos como tantos huecos y cosas como que no encajan y que no entendemos. Y eso puede generar en nosotros a veces cierta angustia. Pero hermanos, recordemos que hay, y permítame utilizar esta palabra con toda reverencia delante del Señor, hay un artista con letras mayúsculas que conoce a la perfección la imagen completa de ese rompecabezas y Él ya lo tiene completamente armado. Y por supuesto es Dios. Cuando el Señor mira nuestra vida, no ve nuestra vida llena de huecos. Él ya sabe la imagen completa y Él tiene un propósito claro en medio de cada una de nuestras vidas. Y es que así es de grande la sabiduría de Dios. Incluso cuando no entendemos nosotros la imagen completa de las cosas que pasan en nuestra vida, así como sucedió con Elizabeth, con toda seguridad ella no se imaginó, así como tampoco María se imaginó que iban a ser madres de semejantes hombres. Pero el Señor ya tenía clara la imagen. Y ellas esperaron en el Señor. Y entonces el Señor les mostró ese buen propósito para la vida de ellas y para la gloria de ellas. Y hermanos, así hace el Señor con nosotros. Así es la sabiduría del Señor. Cuando nos postramos ante el Dios que es infinitamente sabio y descansamos de nuestras luchas diarias en Él, sabiendo que todo Él lo tiene claro, que todo Él lo tiene diseñado, que la vida nuestra Él no la ve con huecos, sino que Él sabe perfectamente lo que va a hacer con nosotros, entonces nosotros podemos descansar en medio de nuestras luchas diarias. Él es bueno y Él es sabio. En los versos 67 al 75, consideremos la liberación de Dios. Grande es la liberación del Señor. Y qué especial llegar a esos versículos, porque a partir del versículo 68, usted encuentra a un Zacarías que está alabando, que está exaltando, que está adorando, cantando a Dios, así como también hizo María con esa canción conocida como Magnificat, por la primera palabra. ¿Y sabe cómo se conoce la canción de Zacarías? Benedictus. ¿Y sabe por qué? Por la primera palabra que comienza Zacarías, bendito. María comienza diciendo, engrandece, magnificad, digámoslo así. Y Zacarías dice, bendito. Leamos versículo 67 y consideremos esta alabanza al Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y qué especial que la Escritura mencione nuevamente que Zacarías es lleno del Espíritu Santo, así como también lo fue Elizabeth. Un hombre y una mujer piadosos, llenos del Espíritu Santo, y en respuesta a ello alaban al Señor. Y dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó.
Es decir, lo que va a cantar Zacarías no son invenciones de hombres, lo que va a cantar Zacarías no son canciones de cuna. Quizás cuando nosotros tuvimos nuestros primeros o nuestros hijos, de las canciones que les cantábamos, quizás eran canciones de cuna. Y pudieran ser canciones muy especiales y muy bonitas y quizás calmaban al bebé ahí en la cuna, pero Zacarías no está cantando canciones de cuna, Zacarías está profetizando, en otras palabras, está hablando palabra de Dios que se va a cumplir. Y entonces mire lo que empieza a decir Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿En qué se está gozando Zacarías? Zacarías bendice el nombre de Dios por la salvación de Dios para su pueblo. Ese es su deleite. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías está recordando esa promesa, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y entonces bendice al Señor porque va a cumplir esa promesa, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Considere, hermano, por un momento ese versículo 74 y 75. Zacarías está diciendo que librados de nuestros enemigos, nosotros, sin temor, les serviríamos. Me parece tan especial ese verso 74 y 75 porque nos está recordando cuál es el propósito suyo y mío al haber sido salvados y redimidos. Sin temor servir al Señor en santidad, en justicia, delante de Él. ¿Cuándo? Todos nuestros días. ¿Y será que la liberación que estaba esperando Zacarías era solamente espiritual? Mira el versículo 71. ¿De qué está hablando Zacarías? ¿De qué tipo de liberación está hablando Zacarías en el verso 71? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y mira el verso 74 y 75 que acabamos de leer. Él mismo lo había dicho ahí, librados de nuestros enemigos. Y en el verso 75, delante de Él, para servir al Señor, delante de Él todos nuestros días, ser liberados, ser rescatados de todos nuestros enemigos a fin de servir al Señor. Considere las palabras del verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Si usted tiene la Biblia de las Américas, usted leerá ahí, y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y es muy especial cuando la palabra menciona ahí esa palabra cuerno de salvación, porque por un lado está hablando del poderío del Mesías, pero por otro lado está señalando claramente a Cristo. Cristo es nuestro cuerno de salvación. De hecho, eso viene de una imagen del Antiguo Testamento, de los cuernos del altar, donde una persona, por ejemplo, si era perseguida por un enemigo, si iba y se pegaba de los cuernos del altar, entonces era como suplicar protección de parte de Dios y entonces allí no le matarían. Cristo es el cuerno de nuestra salvación. En otras palabras, es al único al que podemos aferrarnos y saber que vamos a encontrar en Él liberación de nuestros enemigos. Zacarías esperaba estas cosas. Zacarías confiaba en la Escritura. Hermanos, la liberación de Dios vence los temores del pueblo de Dios. Permítame recordar una historia bíblica. Recuerde por favor a Moisés.
cuando viene con el pueblo de Israel y está parado frente al mar, y detrás vienen los egipcios, y el Señor les abre el mar, y entonces ellos cruzan. El pueblo, con toda seguridad, antes de cruzar el mar, estaban allí atemorizados y con un miedo quizás que los aplastaba, pero el Señor había prometido liberación para ellos, y el Señor, que es especialista en hacer cosas sobrenaturales, les proveyó liberación de sus enemigos. O piense, por ejemplo, en David y Goliat. Un jovencito tierno, enfrentando con una simple onda a un gigante Goliat, bien armado y preparado. Pregúntese, hermano, ¿cuál fue el arma principal que utilizó David para vencer a Goliat? ¿La onda? ¿Las piedras? Su arma principal fue la fe. Recuerde lo que dijo David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿En quién estaba confiando David? En Jehová. Recuerde lo que dice, abra su Biblia ya en 1 de Juan 5:4, recuerde lo que dice allí la Escritura para nosotros. ¿Cuál es el arma con la cual el cristiano vence al mundo? 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Y quiénes son los nacidos de Dios? El pueblo de Dios, su iglesia. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La liberación del pueblo de Dios viene por medio de la fe en el Dios de Israel. Hermanos, puede suceder que a veces nosotros mismos nos sintamos como un marinero en medio de una tormenta. A veces nuestra vida trae tantas tormentas que podemos sentirnos como un marinero atemorizado por la tormenta. Pero recuerde una frase que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en cierta ocasión: pasemos al otro lado. Y pasaron. ¿Sin tormentas? No, con tormentas, a través de la tormenta, pero en la barca estaba el capitán de ellos, que era el Señor Jesús, y pasaron. Hermanos, a veces en nuestra vida hay por ahí una canción en el mundo que dice: un barco frágil de papel. Está hablando de la amistad esa canción, pero a veces nuestra vida parece un barco frágil de papel en medio de tantas tormentas. Pero nuestra liberación no depende de nuestras fuerzas. Nuestra liberación depende del poder de Dios. Y lo que hemos de nosotros hacer es de confiar en Él. Zacarías, Elizabeth, María, el pueblo, José, todos ellos confiaron y esperaron en la liberación del Señor, y el Señor envió el libertador, envió a Cristo. Así que a nosotros también el Señor nos ha de decir: pasemos al otro lado. Amén. En los versos 76 al 79, consideremos la salvación de Dios.
En los versos anteriores consideramos que Él es el libertador, ahora consideremos a Él que Él es el salvador, porque la salvación y liberación del Señor es integral. El Señor no solamente ha prometido librarnos de los temores, librarnos de nuestros enemigos, sino que ante todo el Señor prometió salvarnos de la culpa, del pecado y de la muerte eterna, de la ira justa de Dios. Recuerde el Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Mire lo que dice ahí. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Creo que no hace falta pedir que levantemos la mano el que pueda mantenerse en pie, porque ninguno de nosotros levantaríamos la mano. Ninguno de nosotros podemos mantenernos en pie porque reconocemos nuestro pecado. Hermanos, sabernos pecadores es admitir nuestra culpa, somos culpables. Cuando leemos aquí el texto de Lucas capítulo 1, vemos que el Señor había prometido precisamente también la salvación de esa culpa, de ese pecado y de la muerte. Mire versículo 76. Tenga en cuenta, hermano, que el cántico de Zacarías terminó en el versículo 75. A veces nuestra Biblia hace esa separación ahí como si los siguientes versículos todavía fueran parte del cántico, pero se ha creído que el cántico termina en el verso 75, porque las palabras del verso 76 en adelante están siendo dirigidas específicamente a Juan el Bautista, a ese bebé que habían acabado de ponerle nombre. Y entonces considere cómo le habla Zacarías a su hijo en la cuna quizás. Comienza en el verso 76 recordando cuál es la misión tuya, cuál es tu misión, hijo, le diría Zacarías. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque esta es tu misión, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Mire qué especial Zacarías, cómo atribuye toda la gloria al Señor por eso. Por la entrañable es como si dijera, por la tierna compasión de Dios. Por la tierna misericordia, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Permítame leer ese mismo versículo en la versión textual. Dice, y permítame hacer una aclaración aquí. Si alguno de ustedes ha leído la Biblia, esta versión que dice textual, Biblia textual, déjeme decirle una cosa, esa Biblia textual no es textual, ¿sí? Es una versión también muy útil, pero la verdad es que no es textual, pero ayuda en muchas veces, así como otras versiones, Nueva Versión Internacional y otras versiones nos ayuda, ¿sí? Pero quería hacer esa aclaración porque a veces ese nombre o ese nombre de esa versión a veces tiende a engañar un poco, y entonces algunos han usado esa Biblia diciendo, esta sí es la Biblia porque mire que se llama Biblia textual. La Biblia textual no es textual. Si usted quiere saber un poco más de eso, puede investigar y saber, o si quiere yo le doy algunas ideas sobre eso.
Pero mire lo que dice la Biblia textual, el versículo 78. Sígalo usted ahí en la Biblia Reina Valera o en la que tenga. A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el Señor ha enviado salvación a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Y entonces es muy especial porque cuando ahí la lectura dice el sol de la aurora, claramente está señalando a Cristo. Él es el sol de justicia, aquel que ilumina nuestra oscuridad. Recuerde lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías capítulo 9, 1. Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo es ese sol naciente de la mañana. Y mire cómo termina Lucas en el verso 80, último verso, capítulo 1. Hablando de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Me llamó la atención un pensamiento que tenía Spurgeon sobre este versículo 80. Permítame leerlo y hago claridad, eso es solamente un pensamiento de Spurgeon. Quizá alguno de nosotros puede no estar de acuerdo con lo que él dice. Las grandes mentes se crían en la soledad. Los lugares solitarios son viveros idóneos para los héroes de Dios. Seríamos mucho mejores si estuviéramos más a menudo solos. En el silencio solemne de la naturaleza, los espíritus santificados encuentran una atmósfera agradable. Y me pareció muy interesante que hablara así, pensando en Juan el Bautista, como allí dice la Escritura que él estuvo en lugares desiertos. Pienso, sin estar completamente de acuerdo con lo que dice Spurgeon, pienso que sí nos hace falta a veces tener momentos de quietud, momentos de soledad, donde podamos contemplar de una manera más concienzuda y tranquila la presencia del Señor. Cuando era niño, ¿usted se llegó a perder? Es una pregunta para usted. Si se llegó a perder cuando estaba chiquitico, cuando aquella época donde usted y yo teníamos que ir tomados de la mano del papá y de la mamá, si usted se perdió en esa época, ¿qué sintió cuando estaba perdido? Lo más probable es que sentimos un gran susto, pánico, angustia, preocupación, quizás lloramos. Ahora recuerde el alivio y la alegría que usted sintió cuando su papá lo encontró. Hermanos, así es la salvación de Dios. Nos libra de la angustia del pecado, de la desesperación de la muerte y nos trae nuevamente a su casa. Y esa fue la promesa en la cual Zacarías y Elizabeth confiaron. Cuando leía este texto pensaba en Zaqueo, de Lucas capítulo 19.
En el versículo 8, en la historia de Zaqueo, ese hombre pequeño que se montó a aquel árbol cuando el Señor Jesús iba a pasar por allí, un cobrador de impuestos. Dice en Lucas 19:8 que entonces Zaqueo, después de que el Señor llegó a la casa y ahora él es un hijo de Dios, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando yo leo ese versículo, yo pienso cuánta culpa sentía en el corazón el pobre Zaqueo. Porque para usted decir esas palabras, si yo le debo algo a alguien, yo se lo voy a devolver 4 veces, Señor. Para uno decir esas palabras es porque hay un profundo sentimiento de culpabilidad en el corazón. Pero sucedió que la gracia del Señor fue mayor para con Zacarías y el Señor quitó esa culpa y convirtió a Zacarías, a Zaqueo, en un hombre nuevo. Hermano, alabe al Señor en esta mañana si el Señor ha revelado la culpa de su pecado a su corazón. Porque cuando el Señor hace estas cosas es porque Él está haciendo nuevas las cosas en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu misericordia, Señor, sobre nosotros ha sido grande, porque tu liberación, tu salvación ha sido grande sobre nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy podemos leer tu palabra y entender que eres tú quien nos hablas a través de ella. Señor, tú has abierto nuestros ojos a verdades gloriosas de tu palabra. Gracias, Padre, te damos porque has engrandecido así tu misericordia sobre nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Recuérdanos, Señor, que tú tienes nuestras vidas en tus manos y que conforme a tu buena y santa voluntad le has dado un propósito a cada uno de nosotros, un buen propósito para nuestro bien, pero ante todo para tu propia gloria. Gracias te damos, Señor, por Zacarías, por Elizabeth, hermanos en la fe, que esperaron, Señor, en tus promesas. Y tú, Señor, por tu fidelidad cumpliste a ellos lo que prometiste. Señor, nosotros confiamos y esperamos, Señor, también en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Gracias te damos, Señor, porque todo esto tú lo has hecho para salvarnos, para la gloria del Padre, para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, cada día a deleitarnos en tu palabra. Gracias, Padre, te damos por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.